Bien, muchachos, para esta semana nosotros tenemos un nuevo tema. Sí, ustedes han venido trabajando un tema que se llama, cuyo tema central es trabajo y potencia. Es el nombre de ese tema que ustedes están trabajando en este momento. La idea de esta sesión, muchachos, de esta nueva reunión que hemos planificado es para hacer las respectivas retroalimentaciones de ese tema, charlar un poco de las actividades allí que ustedes han visto en la respectiva guía y poder aclarar cualquier tipo de duda que ustedes tengan al respecto. ¿Listo? Es la idea de nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a estar trabajando un poco en ello. Anteriormente, en otras clases, en las anteriores clases de Zoom, nosotros hemos trabajado de otra forma. Hemos trabajado con tipos de energía, hemos trabajado con torque. Esos son los temas anteriores que han sido temas centrales para entender un poco mejor lo que vamos a ver el día de hoy. En las últimas clases nosotros trabajábamos con tipos de energía. ¿Cuáles eran esos tipos de energía? Hablábamos de energía cinética, hablábamos de energía potencial y de energía mecánica. Cuando hablábamos de energía cinética, hablábamos de esa energía que se asocia al movimiento, ¿cierto? Siempre que un cuerpo manifiesta un movimiento, él está manifestando dentro de sí una cantidad de energía cinética. ¿Listo? Él lleva implícita una cantidad de energía cinética en instantes puntuales. Eso es muy importante. También hablábamos de energía potencial. Hablábamos que la energía potencial es la energía que se asocia al punto de referencia. Por ejemplo, cuando hablábamos de la gravitatoria, nosotros asociábamos eso a puntos de referencia, que generalmente eran el suelo. Cuando hablábamos de potencial elástica, hablábamos de resortes, en el que teníamos en cuenta algún punto de equilibrio. Desde a partir de allí empezábamos a medir cuánto se estiraba o cuánto se comprimía un resorte. Y luego hablábamos de que la energía mecánica es siempre esa suma de las dos interacciones de esas dos energías. Siempre que uno aumentaba, la otra disminuía para mantener la constancia de la energía mecánica. Todo eso era lo que nosotros veníamos hablando anteriormente. Sin embargo, hablábamos de la energía de una forma puntual, en la que en diferentes instantes nosotros teníamos un determinado valor de energía. Lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos, es trabajo y potencia. El trabajo, muchachos, es un método de transferencia de energía que se manifiesta mediante el desplazamiento de un objeto, y este desplazamiento se ha dado mediante la acción de una fuerza o un grupo de fuerzas. Y ese es el caso que nosotros vemos en la guía y el caso que nosotros vemos en esta actividad número 1. En esta actividad número 1 nosotros vemos acá a un trabajador que está empujando una carretilla. Entonces la idea con esta primera actividad, muchachos, es analizar cómo es este método o cómo es esta transferencia de energía que nosotros llamamos trabajo en esta situación. Listo, vamos a estar viendo cómo es la convención de signos que se presenta, cómo es el método de trabajo y cómo es la fórmula en general que ustedes están viendo en este momento. Listo, la fórmula con la que nosotros encontramos el valor de trabajo va a depender de tres parámetros principales. El valor W, primero que todo, muchachos, es el trabajo, es la cantidad de trabajo que nosotros encontramos en un determinado desplazamiento. Siempre que un objeto se mueva de un punto inicial a un punto final accionado por una fuerza, allí hubo una transferencia de energía mediante trabajo. ¿Listo? La fuerza, muchachos, como es conocida, es un vector que tiene un sentido, tiene una magnitud y tiene una dirección. Acá también tenemos en cuenta un segundo vector, y ese vector se llama desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a denotar con la letra D, y también indica, por ser un vector, una magnitud, una dirección y un sentido. Y por último, ustedes están viendo ahí una expresión que dice coseno de alfa. Ese alfa, muchachos, va a ser el ángulo que existe entre esos dos vectores. Luego vamos a estar viendo cómo ustedes van a encontrar ese ángulo alfa, cómo se presenta. En este momento ustedes están viendo esa multiplicación allí de valores,
pero lo que representa realmente el valor de trabajo, muchachos, es una multiplicación vectorial que se llama producto escalar. ¿Listo? Es algo que no hemos tocado, no es un tema que hemos tocado, sin embargo, vamos a trabajarlo nosotros con multiplicaciones normales, ¿listo? Pero la definición formal del trabajo es que es el producto escalar, allí de la fuerza del vector fuerza por el desplazamiento, ¿listo? Esa es su definición formal, la definición con la que van a trabajar ya en ejercicios mucho más complejos, de pronto en clases superiores de física que vayan a ver en otra fase educativa de ustedes, ya sea en las universidades y todo ello. Pero acá en este nivel vamos a ver esta fórmula desde el punto de vista básico, desde una multiplicación normal, ¿listo? Bien, eso es lo que nos interesa a nosotros. Primero que todo, conocer nuestra fórmula. Hemos definido ya lo que es el trabajo. Vamos a hablar en específico de esta actividad y ahí vamos complementando todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿listo? En esta actividad nosotros tenemos a un trabajador que se llama Marco, puede ser cualquier nombre, ahí pusimos Marco. Él es empleado de una constructora y su trabajo es transportar ladrillos desplazándolos mediante una carretilla. ¿Sí? Listo. Esa carretilla él la está moviendo de forma horizontal, desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, él para mover esa carretilla tiene que ejercer una fuerza allí con una magnitud de 50 newton y la tiene que desplazar a lo largo de 120 metros. Entonces nosotros colocamos ese dibujo allí. El dibujo que ustedes están viendo, muchachos, es el dibujo de Marco. Siempre hacemos los dibujos así nosotros. Colocamos a Marco y él está empujando lo que de color rojo es una carretilla. Listo, ese valor de fuerza que ustedes están viendo ahí se está viendo la dirección que tiene el vector de fuerza. Se ve como inclinada el vector allí. Él está ejerciendo una fuerza en ese sentido que ustedes están viendo, ¿listo? Entonces él se desplaza moviendo la carretilla de un punto inicial hasta un punto final. ¿Qué nos están diciendo? Nos dicen que esa fuerza forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Es decir, muchachos, lo que ustedes están viendo allí un ángulo que yo les coloqué como teta. Vamos a agrandarlo un poco más. Este ángulo que ustedes ven como teta aquí, este de que ven como teta es 30 grados. Entonces vamos a ir haciendo nuestra extracción de datos. Tenemos que nuestro ángulo es 30 grados. Listo, aquí tenemos los 30 grados de ese ángulo. Vamos a ver más adelante que no necesariamente ese ángulo de 30 va a ser el mismo ángulo alfa. Listo. ¿Qué más nosotros tenemos? A nosotros nos están diciendo que el valor de la fuerza que se está aplicando en este caso es de 50 newton. Es de 50 newton. Ahí la anotamos. También nos están diciendo que el desplazamiento allí ocurrió a lo largo de 120 metros. Anotamos nuestro dato también. Y eso se pueden decir que son los tres datos que nosotros tenemos para resolver este problema aquí. Entonces la idea es, como siempre muchachos, un primer paso al momento de resolver un problema es extraer los datos. A partir de ahí nosotros podemos hacer un gráfico sencillo de la situación que tengamos para aclararnos un poco más y a partir de ahí planteamos todo nuestro problema. ¿Qué nos están pidiendo acá, muchachos? Nos están diciendo que calculemos el trabajo que realiza Marco o que se realiza sobre Marco y el trabajo que se realiza sobre la carretilla. Listo, eso es lo que nos están preguntando. Básicamente, ¿qué, muchachos? ¿Qué sucede aquí en este problema? Para desplazar esa carretilla, muchachos, Marco debe transferir una parte de su energía a esa carretilla para que ella se mueva. Entonces ya empezamos a hablar un poco de la convención. Él es quien transfiere energía y hay un cuerpo que está recibiendo esa energía que es la carretilla. Listo. Entonces, como primer punto de convención, muchachos,
Siempre que un valor de trabajo sea positivo, eso va a significar, muchachos, el significado de un signo positivo de trabajo es que ese cuerpo ha recibido energía mediante transferencia de trabajo ahí, mediante ese método de transferencia de energía. Siempre que sea positivo, él ha recibido energía mediante trabajo. Siempre que el trabajo sea negativo, eso quiere decir que a la persona ha transferido energía mediante trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar acá. Los cálculos de este ejercicio son cortos en realidad, pero retienen todo un análisis implícito allí. Listo. Un tercer paso para realizar lo que nos están pidiendo, muchachos, es vamos a calcular el trabajo por individual. Aquí tenemos dos cuerpos, la carretilla y Marco. Vamos a realizar primero el de la carretilla y para ello hacemos un diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos nuestra carretilla. Y bien, miren, sobre esa carretilla se está ejerciendo una fuerza en ese sentido que ustedes están viendo allí. Marco está ejerciendo una fuerza hacia allá. Se puede decir que él lleva un sentido hacia la derecha. Y también vamos a colocar nuestro vector de desplazamiento. Lo ubicamos allí en el sentido que eso se esté moviendo. Es decir, él se está moviendo totalmente de forma horizontal hacia la derecha. Entonces esos son los dos vectores que se encuentran sobre la carretilla ahí para la fuerza y el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, muchachos? Poder identificar las direcciones de los vectores. Aquí viene una segunda convención también. Eso les aparecía en la guía. Creo que ya cargó acá el Classroom. Vamos a ver si sí lo hizo. Ah, bueno, miren, lo de la reunión de Zoom estaba aquí. Dice invitación a reunión, trabajo y potencia. Y estaba la fecha y la hora. Les aparece también acá para tener en cuenta. Y ahí les aparecía ahí también la reunión de ahora. Pero lo que les quiero mostrar es en la guía lo de la convención también para que puedan guiarse un poco mejor. Tenemos allí que eso cargue. La convención también, ¿cuál es, muchachos? Siempre que ustedes encuentren el vector de fuerza y el vector de desplazamiento en el mismo sentido, el valor de su trabajo va a ser positivo, muchachos. Eso es algo que deben tener en cuenta. Yo creo que ya cargó. Listo, eso se puede visualizar en esta parte en específico. Miren, esta es una convención para el trabajo. ¿Qué nos dice aquí? Tenemos 4 cuadros. En el primero nosotros tenemos la fuerza y el desplazamiento en el mismo sentido. En ese caso vamos a encontrar que nuestro trabajo es positivo. Si es positivo, quiere decir que ese cuerpo ha recibido energía mediante trabajo. En el segundo caso, tenemos que la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. En ese caso, quiere decir que él ha cedido o ha transferido energía mediante trabajo. Y por lo tanto, su trabajo va a ser negativo. Su valor de trabajo debe ser negativo. Tenemos un tercer caso donde la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que ese cuerpo no ha recibido ningún tipo de energía mediante trabajo o transferido. Y por lo tanto, su valor de trabajo es cero. Y el cuarto caso es el caso general que se emplea allí mediante la definición del producto escalar entre dos vectores. Listo, es el caso que define a todos los otros tres. Entonces se puede decir que ese sería allí para eso el trabajo. Esa es la convención que nosotros podemos tener en cuenta. Listo, continuemos acá. Ojo a lo que vamos a hacer, muchachos. El único dato que a nosotros nos hace falta es el ángulo alfa. Entonces, muy pendientes al procedimiento que vamos a hacer.
Listo, ya nosotros hemos dibujado nuestros vectores de fuerza y desplazamiento. Si tienen alguna duda, muchachos, pueden comentarme en cualquier momento. Miren lo que vamos a hacer. Antes de eso, les voy a recordar algo. Miren, nosotros al principio de nuestras clases virtuales hablábamos de las partes de un vector de forma gráfica. Decíamos que un vector se compone allí de una magnitud, que es la que hace más grande o más pequeño el tamaño de un vector, la flecha que indica el punto final del vector y el punto de origen es el otro extremo. Este punto de acá, muchachos, vendría a ser el punto de origen. Lo que nosotros vamos a hacer en estas actividades de trabajo es unir los vectores de desplazamiento y fuerza mediante sus puntos de origen. ¿Cómo así? Dibujamos nosotros acá, muy pendientes muchachos, dibujamos nosotros acá nuestro vector de desplazamiento para esa carretilla que ya se dirige hacia la derecha. La dibujamos ahora, unimos mediante sus puntos de origen, eso es el vector de fuerza y desplazamiento, ahí colocamos nuestro vector de fuerza, lo unimos mediante su punto de origen, solo quedarán ubicados de esa forma allí. Y el ángulo que se describe, muchachos, entre esos dos vectores es el ángulo alfa. Ese es el ángulo alfa, muchachos. Y ese es el ángulo que nosotros debemos buscar para resolver finalmente, encontrar ese valor de alfa que es el que necesitamos para calcular nuestro valor de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo nosotros encontramos alfa si lo que tenemos es teta? ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es ubicar esos vectores allí, esos ángulos dentro de los cuadros, dentro de los cuadrantes de un plano cartesiano. Recordemos que dentro de un plano cartesiano hay 4 cuadrantes. El origen de ese plano cartesiano va a ser el punto donde se unen esos vectores, muchachos. Listo, lo hemos ubicado allí. Por convención, muchachos, nosotros tenemos que en los dos primeros cuadrantes los ángulos van a ser positivos. Aquí. Y en el tercer y cuarto cuadrante nuestros ángulos van a ser negativos. ¿Listo? Hasta el momento vamos hasta allí. Pero como nosotros calculamos alfa, no tenemos la forma todavía. Debemos ubicar teta dentro de estos cuadrantes para verificarlo finalmente. Teta, muchachos, se encuentra definido mediante esa línea de acción de fuerza allí con respecto a la horizontal. Si ustedes ven el dibujo, ahí van a encontrar que teta se encuentra ubicado allí de esta forma. Ahora, acá empleamos un concepto geométrico que se llama semejanza de ángulos, donde decimos que teta es semejante al ángulo alfa en magnitud, pero nosotros debemos tener en cuenta que el ángulo alfa, por estar por debajo de la línea horizontal y estar en un cuadrante negativo, alfa sería un ángulo negativo y sería igual a menos 30 grados, que es el contrapuesto del ángulo teta que ustedes tienen allí. De esa forma ustedes determinan, muchachos, que alfa es igual a menos 30 grados. Ahí lo tienen, sería igual a menos 30 grados. Me gustaría saber, muchachos, si hasta el momento tienen alguna duda con respecto al procedimiento. Porque yo sé de pronto que quizás no se había visto antes, que pueden tener algún tipo de duda al respecto. No sé si la tengan allí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? De pronto Andrea Mercado o el señor Moisés Ortega, Lorena, señor Juan David Sánchez, Silen. ¿Tienen alguna pregunta allí, muchachos? Todo bien hasta el momento. ¿Mm? Ok, bien. De esa forma ustedes encuentran que el ángulo alfa es de menos 30 grados, muchachos.
¿sí? Por semejanza de ángulos allí. Ya habiendo hecho esto, nosotros podemos calcular nuestro valor de trabajo. Vamos a mover esto para acá debajo. Y listo, muchachos. Para verificar lo que vamos a hacer, ya nosotros tenemos una idea de qué resultado vamos a obtener acá. Hemos visto que los vectores de fuerza y desplazamiento tienen el mismo sentido. Hemos visto que esa carretilla se le está transfiriendo energía, que es la que le está dando marco a la carretilla. Es decir, lo que calculemos aquí nos debe dar positivo. Y de esa forma nosotros comprobamos que conceptualmente está bien la respuesta. ¿Listo? Vamos a hacer uso de nuestra fórmula. Y todos pueden tener sus calculadoras a la mano allí para hacer el respectivo cálculo también. Vamos a tener que esa fuerza allí va a ser igual a 50 newton, que multiplica a 120 metros, y eso luego lo multiplicamos por el coseno de menos 30 grados. El resultado de esto, muchachos, nos daría en definitiva el resultado que estamos buscando, que es el cálculo de trabajo para la carretilla, que se realiza sobre la carretilla. Al llevar a cabo esta operación, ¿qué resultados tienen, muchachos? Al realizar estos cálculos acá. Profesor, Señor. 5346. Me salió a mí. 5346, yo lo voy a hacer por acá también. ¿Cómo? Repita todo. Bueno, les preguntaba, muchachos, que qué resultado tenían al hacer la operación que hemos escrito ahí. 50 por 120 por coseno de menos 30. Moisés, creo que fue el que me respondió. ¿Tienes la calculadora por ahí para ver qué escribiste? Muéstrame, porfa. O sea, acércala a la cámara para ver si se alcanza a ver. No, profe, lo que hice fue multiplicar 50 y después eso multiplicarlo por coseno de menos 30. Ok, porque a mí me dio 5196. Entonces sí hubo, esa sí varía un poco, pero por ejemplo, en otros cursos calculábamos, por ejemplo, el coseno de 30 ellos lo empleaban con 0.86 y variaba, por decir, variaba de 5196, variaba a 5160. Pero ya de pronto va a variar a 5300, es como bastante. Entonces no sé de pronto qué pudo suceder ahí en el cálculo. Creo que Solano también lo hizo. Solano, ¿qué resultado te dio a ti? Al señor Juan David Sánchez. Señor Juan David Sánchez, adelante. Me dio, profe, fue 5196. Ajá, exactamente. Eso me dio a mí. Mire, si ustedes escriben en sus calculadoras exactamente la operación como está ahí, les va a dar 5196.15 joules. ¿Por qué joules? Porque nosotros estamos trabajando con unidades de energía aquí. Recordemos que el trabajo es un método de transferencia de energía, por lo tanto va a tener unidades de energía. Muchachos, a alguien le dio de pronto un resultado diferente, pero que sea muy diferente. Por ejemplo, Ortega no sé de pronto por qué le dio 5300. No sé, porque yo probé haciéndolo en Profe, lo copio como Gradianes, está y también me sale así, 56. porque, o sea, ¿qué les digo? Yo lo probé en Radianes y va muy diferente, ya me dio 4000 algo. En Gradianes creo que me dio 3000 y pico, algo así. Entonces, no sé de pronto por qué a Ortega le está dando así. O sea, ya las décimas varían bastante.
En ese caso varía unidades de centenas allí como tal. Entonces, no sé, ya habría que revisar un poco los cálculos allí. No sé si tengas tu calculadora en otro tipo de, si la tengas en radianes o en degrado o en gradianes. Eso es lo que estaba viendo porque no sé. Mm, Bueno, listo, vamos a continuar. De todos modos, ya sé de que, o sea, si lo hiciste así y escribiste 5300, de pronto ya sé que hubo algún problema ahí con la calculadora. Entonces, nada, sí recomiendo que revisen eso bien allí, muchachos. Los que hayan hecho el cálculo, mire que Sánchez lo hizo y le dio así 5196, así como yo lo hice acá. Algunos que hacen, algunos colocan el coseno de 30, lo resuelven. Coseno de menos 30 es igual a 0.866. Entonces algunas personas multiplican 50 por 120 por 0.866. Y eso les da 5160 algo, les da algo parecido. Pero ya no, de variar a 5300 sí ya bastante ahí. Entonces habría que revisar un poco ahí ese aspecto. Pero si se hizo si se hizo hasta ahí, no hay problema, listo. Entonces, bien, muchachos, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, muchachos? ¿Algo que deseen aclarar un poco mejor? Profesor, yo lo hice ¿Sí? diferente. Bueno, no sé, me guié del archivo que usted puso Silen, sí, en Mientras adelante. Aprende. Ok, ¿cómo lo hiciste? Recuerda que son dos cálculos. Ujú, alfa. Ujú. eh, Le puse 180 grados menos 30, que es lo que Ah, nos dan listo, en el listo. ejercicio. Ok, ok. No, listo. Eso que me comenta, Silen, es cuando nosotros estamos trabajando el trabajo que se realiza sobre marco. Entonces está bien también. Eso es lo que vamos a ver ahora, de hecho, listo. Entonces ya tú te adelantaste ahí, pero vamos a tocar el tema enseguida.